Estoy ante el híbrido enchufable con mayor autonomía eléctrica a la venta en España, ya que homologa hasta 200 kilómetros. Se trata de este Lynk & Co 08, este SUV de la marca Lynk & Co, que os sonará un poquito porque ya hemos visto otros modelos en España. Era una marca que no vendía coches, sino que hacía como una especie de suscripción, los podías alquilar y demás, y ahora ya sí que los puedes comprar. De hecho, ya no solo tiene un modelo, sino que tiene tres. Este sería el buque insignia, el 08, y bueno, pues es una marca que pertenece al grupo Geely, que es la dueña, por ejemplo, de Lynk & Co, de Volvo, de Polestar, de Lotus, y bueno, pues es una marca bastante conocida, y además Geely como tal se venderá dentro de muy poquito en España, por lo que esta plataforma de este Lynk & Co 08 lo veremos en otros modelos tanto de Geely como de Volvo. ¿Y cómo es este Lynk & Co 08? Bueno, pues es un SUV de corte medio coupé que mide 4,82 metros de largo. Es un coche bastante generoso, con una distancia entre ejes de casi 3 metros, y destaca, bueno, pues por un diseño muy rompedor, que tiene ciertos detallitos que no encontramos en otros coches y que le hacen, bueno, pues que tenga esa exclusividad, que al final sea una marca que no sea muy conocida, pero que se valore el diseño. Y de hecho, el que se compre este coche va a valorar principalmente la autonomía, porque son 200 kilómetros, va a valorar mucho el confort de marcha, que lo contaremos luego cuando hagamos la prueba de conducción, pero sobre todo creo que el que se compre este coche va a valorar mucho el diseño. Vamos a empezar a ver un poquito cómo es el frontal, ¿vale? Lo primero, tenemos estos faros con este diseño tan rompedor, que está hecho como a varios trozos, ¿vale? Tenemos una tira en la parte central que no se ilumina, luego tenemos en los faros principales que continúan con la línea de la parte delantera, y luego tenemos las luces diurnas e intermitentes que van justamente aquí. En la parte de frente lo vais a ver como que se ven bien, ¿vale? Pero esta misma óptica, este mismo faro, se alarga hasta prácticamente la luna delantera. O sea, aquí tenemos todavía tira de LED que queda muy bien y que hace que, por ejemplo, cuando vemos el coche de manera lateral se vea la tira de LED iluminada. Esto a mí me genera bastante seguridad, sobre todo a la hora de llegar a un cruce por la noche y ver esta luz iluminada para indicar dónde está el lateral del vehículo. También, como veis, va totalmente carenado, excepto en la parte baja, que lleva la refrigeración, pues para refrigerar el radiador del motor que lleva este coche, porque al final es un híbrido enchufable, pero llevamos un motor de combustión, un 1500 con 4 cilindros impulsado por gasolina. Si nos vamos a la vista lateral, encontramos en esta unidad, con el acabado More, que es el acabado más completo, unas llantas de 21 pulgadas, también así como con un diseño bastante atractivo, y además con una parecido así a unas llantas carenadas. Dejan entrar muy poquito aire, lo suficiente para poder refrigerar los frenos, pero principalmente lo que se hace con estas llantas es que mejoren la aerodinámica, la resistencia aerodinámica, y hacerlo mucho más aerodinámico y bajar ese CX para mejorar tanto los consumos como la autonomía. El retrovisor lo tenemos aquí montado en esta pieza también bastante chula, con este especie de mazacote que va integrado en la propia puerta, que a mí me gusta porque es como que no han anclado el retrovisor directamente a la puerta, sino que han generado o han creado esta pieza que queda muy bien, y además integra una cámara para la visión panorámica 360 y aparte la inscripción de Lynk & Co. Si nos vamos a lo que es la vista lateral en conjunto, como digo, casi 3 metros de largo para poder alojar la batería de casi 40 kilovatios hora y dar esa autonomía de 200 kilómetros. Tenemos, por ejemplo, los tiradores enrasados con la carrocería. Cuando cerramos el coche o echamos a andar, se integran directamente para mejorar la aerodinámica, y cuando abrimos el coche, pues los tiradores sobresalen hacia afuera para poderlo abrir. También otro recurso estilístico chulo es que, por ejemplo, no llevamos juntas de goma, no llevamos el cerquillo en la parte baja de la puerta, va integrado por dentro. De hecho, si nos asomamos vemos la goma, pero esto queda muy bien porque es como una especie de pinza que atrapa el cristal y no tenemos la junta de goma. También detallitos chulos, tenemos la marca Lynk & Co aquí integrada en el cristal, como en la parte interior, y el modelo 08 también integrado en el propio panel de la puerta que se ve desde fuera. También otra curiosidad es que las puertas no tienen marco, ya lo estáis viendo, no tienen ningún tipo de marco. Esto, cuando hagamos la prueba en conducción, vais a ver si es bueno o malo, si genera ruido o no ruido,
porque es un recurso que o aíslas muy bien el coche y utilizas juntas de goma en condiciones, o si no sí que puede perjudicar a la sonoridad interior, pero luego os contaré cómo va este coche en marcha y si suena o no suena. En la parte trasera también encontramos un diseño muy chulo, muy atractivo. Tenemos un alerón en la parte alta, un alerón bastante prominente. Tenemos el limpiaparabrisas integrado en el propio alerón, ya lo estáis viendo aquí en la luneta trasera, no tenemos nada para mejorar esa aerodinámica y hacerlo atractivo. Y luego tenemos los pilotos unidos por esta tira de LED, que no se han limitado a poner una tira de LED y ya está, sino que bueno, pues tiene una especie como de entramado con diferentes puntos de luz, como diferentes LED, y además es una tira que va en color blanco. Cuando lo vemos de día pues destaca y no es un color negro que se pierda con la pintura del coche, que en este caso también es negra. También, como veis, tenemos diferentes elementos de diseño en la parte central de esta tira de LED, o incluso, como sucede con los faros delanteros, tenemos el piloto trasero que alarga la luz hasta prácticamente, no la puerta, pero casi hasta el lateral, que también hace que mejore la seguridad cuando vemos el coche por la noche de manera lateral, ya que se ve esta tira en color rojo. Tenemos los paragolpes con los catadióptricos integrados en los laterales y damos acceso al maletero, que tiene 545 litros hasta el techo. No sabemos la cifra exacta hasta la bandeja, pero como digo, 545 litros hasta el techo. Un maletero muy grande, con muy buena longitud, buena anchura. Además, el portón es bastante ancho, tiene formas muy regulares. Ya estáis viendo que los laterales no hay ninguna zona que perjudique su diseño para, por ejemplo, poder cargar bultos. Es bastante uniforme. Y bueno, he hecho en falta, por ejemplo, que se puedan plegar los asientos desde esta parte trasera, cosa que ya encontramos en otros modelos. Aquí tenemos que plegar los asientos desde los propios asientos, no tenemos esa opción. Tenemos ganchos portaobjetos, una toma de mechero, o incluso en este acabado tope, el equipo de sonido Harman Kardon, llevamos un subwoofer en la parte lateral. No tenemos doble fondo porque va ocupado por diferentes elementos, como por ejemplo el gancho de remolque o la batería normal de 12 voltios para poder alimentar diferentes elementos del coche. Y hablando de carga, aquí tenemos la toma de carga eléctrica, ya estáis viendo, con una toma normal y una toma rápida, ya que este Lynk & Co 08 puede cargar hasta 85 kilovatios, que para ser un híbrido enchufable es una cifra muy alta. Su batería de 39,6 kilovatios hora. En el otro lado justo tenemos el acceso a la boca del depósito de combustible, que tiene una capacidad de 60 litros. Bienvenidos al interior del Lynk & Co 08, un interior que, como estamos acostumbrados últimamente a ver en los coches, es un interior muy minimalista. Está bien hecho, tiene una calidad de materiales muy decente, una calidad de construcción que está muy bien. Tenemos plásticos blanditos en los paneles de las puertas, tenemos plástico blandito en prácticamente todo lo que nos da la mano, el alcance de la mano, y sí que es cierto que tenemos un plástico un poco más duro en la parte superior del salpicadero. Digo lo de minimalismo porque pasa todo a controlarse a través de la pantalla. Una pantalla de 15,2 pulgadas del sistema de infoentretenimiento y 10,2 para la del sistema de instrumentación. Una pantalla que además tiene bastante información, se ve bien, tiene buena resolución, pero critico un poco sobre todo el tema de que todo tenga que pasar a través de la pantalla. Y cuando digo todo, es todo. Vale que el climatizador en muchos coches va a través de la pantalla, en este coche evidentemente también va a través de la pantalla, también se lo podemos decir mediante comandos de voz. Vale que tenemos una tira donde podemos regular el climatizador de una manera bastante sencilla, pero por ejemplo no entiendo cómo para abrir, por ejemplo, la cortinilla del techo solar necesitamos hacerlo a través de la pantalla y pulsar varias cosas. Para encender las luces tenemos que hacerlo a través de la pantalla. Muchos diréis, vale, y si llevo las luces en automático no hace falta. Es verdad, o sea, tú vas circulando de día y las luces van apagadas. Cuando se hace de noche, las luces automáticamente se encienden. Posiblemente te tirarás meses sin tenerlas que poner manualmente, pero puede pasar que, como el día que está hoy, que está medio nublado, que la claridad del sensor no detecta que hay poca oscuridad. De hecho, hemos venido ahora y tenía las luces apagadas, las he tenido que colocar o poner manualmente porque llueve, porque las condiciones del tiempo no son óptimas para ir sin luces, y las tienes que poner manualmente porque la claridad del sensor no detecta que hay poca luz. Entonces hay momentos en los que sí que tienes que conectar las luces tú manualmente. Imaginaos en un carril reversible. El otro día hice un viaje a Galicia, A52, los carriles están cortados, hay muchos carriles que te obligan a meterte por el lado contrario, y cuando vas por un carril reversible obligatoriamente tienes que poner las luces. Os podéis imaginar, entre los conos, el cambio de carril, los agujeros que había en la carretera, tener que buscar cómo activar las luces y tener que pulsar varias veces la pantalla. Me parece algo que deberían de hacérselo mirar, porque resulta excesivamente peligroso el
la acción mismamente de poner las luces, de abrir el techo solar o de hacer infinidad de cosas que lo tengas que hacer a través de una pantalla y que además los menús no sean sencillos. Vale que está muy bien estructurado, vale que más o menos es bastante legible, es muy lógico el funcionamiento, pero hay cosas que tienes que pulsar la pantalla varias veces y me parece un poco peligroso y sobre todo delicado para la conducción. El resto del coche pues está muy bien, es un coche con, bueno, pues una distribución de mandos como vemos habitualmente, con la palanca para insertar las marchas aquí, no tiene levas, aunque sea un coche híbrido enchufable. La regeneración, por ejemplo, lo podrían haber puesto más sencillo porque tenemos que entrar también a varios menús, tenemos varios puntos de regeneración, incluso tenemos una automática. A mí me gustaría que pudieras tener un acceso directo, un botón o incluso a través de la palanca, porque muchas veces no quieres que la regeneración sea tan fuerte en ciertos momentos. Tenemos una consola central que está bien aprovechada, tenemos un cargador por inducción. No sabemos la potencia, eso sí, últimamente son de 50 vatios, este no pone nada, por lo tanto entiendo que no tiene mucha potencia, aparte no va refrigerado. Tenemos una consola con 2 portalatas que está bien, tenemos este espacio también con 2 puertos USB-C, uno de alta velocidad de 60 vatios y una toma de mechero, también con buen espacio para guardar las cosas, una guantera en la parte principal y luego, bueno, pues los paneles de las puertas, elevalunas para las 4 ventanillas que funcionan al revés, como hemos podido ver en algunos coches, por ejemplo el JQ7, que para darse el botón hacia abajo y la ventanilla sube y darse el botón hacia arriba y la ventanilla baja, eso debe ser algo típico o algo muy que da mucho flow el poner los elevalunas al revés, no entiendo por qué. Pero bueno, el resto está muy bien, el volante tiene buen grosor, es un volante pequeñito, está achatado un poquito por abajo y por arriba, pero no se nota casi, tiene buen agarre, tenemos accesos directos con unos mandos físicos, tenemos la palanca de los intermitentes y los limpiaparabrisas con muy buen tacto, tenemos luces ambientales que podemos ir cambiando, incluso pueden variar la intensidad en función de la música que escuchemos, y luego los asientos son unos asientos con el apoyacabezas integrado, aunque se puede regular, que ofrece muy buena comodidad, además en este acabado tope van calefactados y sobre todo tiene una función masaje que funciona muy bien. He podido hacer un viaje durante estos días y la verdad que son asientos muy cómodos y que permiten hacer largos viajes y largos desplazamientos sin que el cuerpo se canse, así que nada, vamos a las plazas traseras y os enseño algunas cositas. Las plazas traseras de este Lynk & Co 08 la verdad que son muy cómodas, tenemos una banqueta muy confortable con un mullido blandito, además tenemos buena longitud de banqueta, buena anchura, de hecho el asiento prácticamente llega hasta el perfil de la puerta, tenemos un suelo plano con buena capacidad para meter por ejemplo las piernas y luego una cosa que me gusta es que a pesar de llevar una batería grande de casi 40 kWh, pues aunque llevemos el asiento abajo del todo, que a mí me gusta ir con el asiento muy bajito, los pies los podemos meter debajo por lo que ganamos un poco en espacio. Cosas chulas que tiene, cosas llamativas, tenemos salidas de aire aunque no tenemos climatizador trasero, tenemos toma USB, USB-C, tenemos tras los asientos delanteros, tras los respaldos, 2 bolsitas. Es cierto que la forma delantera de los asientos para mí restan un poquito de visibilidad hacia la parte delantera, sobre todo si tenemos niños y queremos que vayan un poco disfrutando del paisaje. Si van en una sillita un poquito más abajo, puede que el tamaño del asiento delantero le reste un poquito de visibilidad. En las puertas tenemos el sistema sonido Harman Kardon de este acabado tope con 23 altavoces. Tenemos una práctica guantera para poder guardar botellas, el apoyabrazos con 2 portalatas y luego tenemos el techo solar panorámico junto con unos asideros que, como veis, cuando se pliegan pues no pegan el golpe y unas luces de lectura justamente aquí. También otra curiosidad que tiene este Lynk & Co 08 es que el acceso de las puertas, lo habéis visto que tiene un tirador enrasado, pero desde dentro tiene un sistema electrónico que cuando pulsamos un botón automáticamente la puerta se abre, tenemos que empujarla, pero el desbloqueo del pestillo lo hace de manera eléctrica pulsando este botón. En el caso de que nos quedemos sin batería o que tengamos cualquier avería, obligatoriamente los coches que disponen de este sistema necesitan un tirador mecánico y lo tenemos aquí abajo para poder abrir la puerta y salir con seguridad. Antes de ponerme a circular voy a quitar todos los hadas que para mi gusto, más que beneficiar y sobre todo ayudar a que la conducción sea más segura, te vuelves muy loco porque empieza a pitar por todo. Entonces entro en configuración, asistencia, mantenimiento de carril, fuera, aceptar. Asistencia de salida de carril, sin alarma, tengo que aceptar. Asistencia de emergencia para mantenimiento de carril, lo apago también, tengo que aceptar. Recordatorio de actualización del límite de velocidad, si lo voy viendo, lo apago también. Advertencia al límite de velocidad para que no vaya pitando cada vez que me paso de la velocidad, sin alarma, acepto.
Advertencia de colisión hacia adelante, lo voy a quitar porque si no me va a ir frenando continuamente. Mitigación de colisión frontal, bueno, eso lo voy a dejar. Control de alerta conductor, con el sensor que lleva aquí, cada vez que miro a un lado le pega un reflejo, me va a avisar y me va a decir que espabile un poco. Lo apago también y tengo que confirmar. Advertencia, seguridad de cambio de carril, sin alarma. Creo que ya está listo para que esto no pite como si fuera una verbena, pero resulta que si ahora abro la puerta porque se me ha olvidado algo del maletero, o yo que sé, o llevo a los niños atrás y les tengo que dar algún juguete, en cuanto abra la puerta, esto se vuelve a resetear y tengo que volver a hacer el mismo proceso de desconectar todo. No lo veo, ¿eh? Os voy a hablar un poco de la parte mecánica de este Lynk & Co 08. Tenemos lo primero una batería de 39,6 kWh que le da una autonomía de hasta 200 km en modo 100% eléctrico. Tenemos un motor eléctrico de 211 caballos, un motor potente, de hecho prácticamente todo lo que es la parte mecánica y sobre todo el movimiento de este coche se genera a través de ese motor. Y luego tenemos un motor de combustión, un 1500 turbo con 4 cilindros gasolina que desarrolla 138 caballos, un motor que está bien con sus 4 cilindros, su turbo, pero no desarrolla una potencia excesiva. Esto no es un REV, no es un eléctrico de rango extendido, esto es un coche híbrido, ¿vale? Generalmente funciona casi siempre en el modo eléctrico, excepto que le pongamos el modo híbrido, que sí que el motor de combustión aporta energía y sobre todo aporta potencia a las ruedas. Es un coche de tracción delantera. Es cierto que este coche en otros mercados se vende con tracción total, pero por ahora en España es un tracción delantera. Y el conjunto de esas dos potencias, tanto del motor eléctrico como del motor de combustión, suman 349 caballos, que está muy bien porque le permite acelerar de 0 a 100 en 6,8 segundos, que está muy bien. Para mí todo lo que baje de 8 segundos pues es una cifra bastante buena, sobre todo teniendo en cuenta que es un coche que pesa casi 2,2 toneladas y es capaz de alcanzar hasta 185 km por hora. Pero, por ejemplo, cuando le ponéis en modo Pure, ¿vale? De los 3 modos que tiene un modo híbrido, un modo que da más potencia y que se conectan los dos motores, que se llama modo Power, y un modo Pure, que es el modo 100% eléctrico, que bloqueamos prácticamente para que el coche vaya siempre en modo eléctrico, salvo que aceleremos mucho y se conecta el motor de combustión. El coche es capaz de alcanzar incluso hasta 160 km por hora en modo 100% eléctrico, por lo que prácticamente se comporta como un coche eléctrico, y con esos 211 caballos que produce el motor eléctrico es que prácticamente te olvidas de que vas conduciendo un coche híbrido enchufable, porque lo mueve con mucha solvencia, lo mueve en cualquier tipo de circunstancia. Es más, si nos ponemos a adelantar en una carretera secundaria yendo en modo eléctrico, este coche es capaz de acelerar con mucha potencia y sobre todo con mucha solvencia. Este Lynk & Co 08 no tiene modos de conducción, no tiene un modo confort, no tiene un modo deportivo, no tiene un modo eficiente como encontramos en otros coches. Sí que tiene los modos de conducción propiamente dichos, como os he comentado, el modo puro 100% eléctrico, el modo híbrido que combina los dos motores pero le da prioridad siempre al motor eléctrico, y luego tenemos el modo Power que conecta al motor de combustión, aunque es cierto que cuando acelera siempre tarda unos segundos en reaccionar, es como que tarda un poquito, ¿vale? Lo que sí podemos regular es la recuperación de energía, que tenemos 4 tipos de recuperación de energía: modo bajo, modo medio y modo alto, y luego tenemos un modo auto que se ajusta mediante el radar del control de velocidad al tráfico y va regenerando en función de los coches que tengamos delante. También podemos regular el tacto de la dirección. Tenemos 4 modos de conducción: un modo suave, un modo estándar, un modo firme y un modo auto que se ajusta en función de la velocidad. Todo esto, lo que os he dicho antes, podría tener algún botón, alguna cosa que fuera sencillo de hacer. Al final tenemos que entrar en diferentes menús, tenemos que pulsar más de 3 veces la pantalla para regular una regeneración de la energía cuando, por ejemplo, vamos a frenar, y eso pues no me termina de gustar. Aunque bien es cierto que tenemos en el volante un botón físico que es personalizable, y que yo, por ejemplo, en este botón lo que llevo son los modos de conducción. Si le pulso y voy dándole aquí, me va diciendo si voy en modo híbrido, en modo Power o en modo Pure, que eso está bien porque, bueno, lo tengo accesible, pero podría tener algún bondito más, algún botoncito más por la consola central para regular esos modos de conducción y sobre todo la regeneración. En cuanto a la conducción, es un coche que se conduce muy bien, es un coche que es muy suave, es un coche que es muy silencioso, pero mucho ojo, si buscáis un coche que os transmita sensación de conducción, que escuchéis el motor, que os guste los coches de gasolina y que queráis dar el salto a este coche, desde luego no es un coche
para ese tipo de personas. O sea, este es un coche para subirte, darle a la palanca, arrancar, desplazarte, ir del punto A al punto B de manera totalmente confortable, pero no para disfrutar de la conducción. Y no porque vaya mal, sino porque es que no sabes si el motor de gasolina va funcionando. Por ejemplo, en la pantalla no te aparece un esquemita donde veas cómo va funcionando uno u otro. O sea, no sabes si realmente está funcionando con electricidad, con gasolina, excepto porque lo pongas en los modos de conducción y porque tengo ahora en la pantalla que he configurado un pequeño cuentarevoluciones que veo si el motor de combustión va funcionando, pero no tienes, por así decirlo, un control directo sobre el motor de combustión. Entonces, bueno, llega un momento en que al final te limitas a subirte, a ponerle la D, a acelerar y a desplazarte. Entonces, bueno, pues al final pierde un poquito esa gracia de conducción y bueno, pues es un poco como son los coches modernos, ¿no? Que parece como que al final sirven para ir del punto A al punto B, que no tienen prácticamente emoción, y en este coche le pasa un poco. En cuanto a chasis, no es un coche que vaya mal, es un coche que va bien, que pisa bien, que tiene un eje trasero que sorprende por cómo asienta un tren delantero, que pese a que tiene una suspensión blandita, que tiene una suspensión confortable, en todo momento notas por dónde va, pero no tiene un tacto deportivo, ¿vale? Está orientado a la conducción placentera y a la conducción confortable. Y eso que llevamos unas llantas que en este acabado More tenemos un acabado básico que lleva llantas de 19 pulgadas, en el acabado More, que es este de aquí, tenemos llantas de 21 pulgadas, tienen muy poquito perfil, pero aun con esas el coche se mueve muy bien, el coche pisa muy bien y sobre todo cuando vamos circulando por carreteras bacheadas, por asfaltos en mal estado, por zonas muy rotas, la suspensión trabaja muy bien y el neumático, pese a tener muy poquito perfil, filtra muy bien las irregularidades del terreno. Si hablamos de consumos, este Lynk & Co, al tener una batería tan grande, nos permite movernos en el día a día en modo eléctrico sin necesidad de tener que cargar todos los días, porque con esos 200 kilómetros homologados, que en realidad son unos 180 y algo, 190, pues no está nada mal porque podemos hacer desplazamientos muy largos y no tener que cargar todos los días. Si aún así cargamos todos los días, pues os podéis imaginar que el motor de combustión prácticamente no lo vamos a utilizar nunca. Si nos vamos de viaje, yo este fin de semana con este coche he viajado, he ido a Galicia, condiciones muy desfavorables, viento, lluvia, frío, nieve, o sea, me ha hecho de todo con el coche cargado y el consumo medio yendo a una velocidad alta ha sido del entorno de 8,2 litros, que está muy bien teniendo en cuenta el peso del coche, teniendo en cuenta la potencia y teniendo en cuenta que sí, que la batería la administra muy bien, pero llega un momento en el que la batería se agota y al final vas tirando un poco más del motor de combustión, por lo que esté en torno a esos 8,2, 8,3 litros cada 100 kilómetros está muy bien, porque a velocidades un poquito más tranquilas y en condiciones buenas posiblemente se pueda reducir a unos 6 litros y medio, que sería el consumo más o menos de un diésel. Y hablando de viajes, es un coche que es un excelente coche para viajar por la comodidad que ofrece en cualquiera de sus asientos, tanto los que van delante, que con este acabado además tenemos asientos refrigerados, calefactados y además con masaje. En las plazas traseras también llevamos esos asientos con este acabado, y sobre todo es un coche muy silencioso, es un coche muy cómodo, es un coche que llega muy poquito ruido del exterior al interior, a pesar de no tener cristales dobles, a pesar de no tener marcos en las puertas. Es un coche que circulando a alta velocidad llega muy poquito ruido del viento, del rozamiento, y al final te permite, bueno, pues realizar largos viajes y llegar al destino de manera totalmente relajada. Llegados a este punto, toca hablar de los precios de este Lynk & Co 08. Hay solo dos versiones, ambas comparten el mismo esquema mecánico, misma batería, mismo sistema de carga, e incluso añaden el V2L, que es un sistema que podemos cargar elementos exteriores electrónicos a través de la batería de nuestro coche, como por ejemplo una bicicleta eléctrica o una cafetera. Tan solo cambian los equipamientos. Tenemos un acabado Core, que sería el acabado básico, que cuesta 52.995 euros y que viene muy bien equipado. Si elegimos el acabado More, que es este de aquí, cuesta 56.995 euros. Añade cosas como por ejemplo el sistema de sonido Harman Kardon con 23 altavoces, el masaje en los asientos delanteros y traseros calefactados y ventilados, o los faros delanteros matriciales.